te quiero preguntar por la construcción ideológica del episodio de los comuneros. ¿Por qué el nombre de los comuneros está en el Congreso de los Diputados? Porque, bueno, hoy en día sigue habiendo gente en Castilla y León que se autodenominan comuneros, ¿no? Por el tema regionalista, etcétera. Quiero empezar preguntándote quiénes eran Bravo, Maldonado y Padilla. Bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Yo creo que, bueno, son Bravo, Padilla y dos Maldonado, ¿no? O sea, cuando se hablan de los tres líderes, que eran cuatro. Entonces, de los cuatro, dos de Salamanca, por eso, digamos, siempre llevo, es verdad que llevo la sardina a mi ascua, pero es que de los condenados, de 200 y pico de condenados, 20 y pico eran de Salamanca, el 10%. De cuatro líderes, dos eran de Salamanca, ¿no? Entonces, el perfil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comunero, yo creo que eran, bueno, en este caso voy a hablar más yo creo que Padilla y Bravo eran más esa característica del típico caballero medieval de aquel momento, ¿no? O sea, de pelear del campo de batalla, que creo que fue esa tesis la que se impuso, como digo, hacia el final, ¿no? Entonces ese sería un identikit del comunero, ¿no? Un caballero, bueno, con su gente. Pueden ser sus campesinos, los que estuvieran en sus propiedades, demás, los que formaban parte de su familia extensa, por decirlo de alguna manera. Vestido, yo me los imagino así, ¿no? Con sus armaduras medievales, su espada, no es que me los imagines que así eran, ¿no? Y por otra parte, Francisco Maldonado y Pedro Maldonado. Pedro Maldonado, además de pertenecer a la alta nobleza, ocupaba un cargo en la universidad. Yo siempre digo, si tuviera que buscar un equivalente al cargo, él era el conservador del estudio, y el conservador del estudio era el representante de la sociedad en la universidad. Yo diría que hoy sería como el presidente del Consejo Social de la Junta de Castilla y León, ¿no? Más o menos sería eso, perdón, del Consejo Social de la Universidad, sería algo así, ¿no? Por equipararlo a un puesto. Francisco no, Francisco era un bachiller, o sea, estudiaba, era un estudiante, de una nobleza media. Era primo de Pedro, estaban emparentados, pero esta era una nobleza más media, ¿no? Digo, los dos vinculados a la universidad, también capitanes generales, por lo tanto también eran hombres de espada, decían de muchos bríos, los describen las fuentes, ¿no? Eran jóvenes de muchos bríos. Estos eran los capitanes, ¿no? Los mínimo común denominador de estos cuatro, ¿no? Que yo imagino que también irían vestidos y todo lo demás por fuera, como los otros, pero eran como un poco más, no sé si llamarles intelectuales, ¿no? Pero claro, estos eran los líderes, pero después, como digo, y otra vez hablando de Salamanca, tenemos a los monjes. Entonces tenemos por un lado a los intelectuales, Padre Vittoria, Domingo de Soto, profesores, teólogos, etcétera. Y luego a los frailes revoltosos, como llamó algún autor, que son los que desde el púlpito animaban a la gente a levantarse. Entonces, bueno, pero luego, como digo, y después la gente común, el común, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que este es en el fondo lo que caracterizaría si tengo que pensar cómo eran aquellos comuneros, ¿no? Cómo eran sus aspectos, sus maneras de ser, sus maneras de pensar. No sé si respondo exactamente a lo que me dice. ¿Y María Pacheco? Pues a María Pacheco la conozco menos, la verdad. Estudié más a su contrapartida, que es Ana Barca, ¿no? La mujer de Francisco Maldonado. Entonces, bueno, son los que he estudiado otra vez de Salamanca, ¿no? La conozco bastante menos. A ver, me parece una figura impresionante, sobre todo por ser mujer en aquella época. Pero también un pequeño trabajo que hice no hace mucho, formando parte de un trabajo que se llamó Mujeres en Armas, y que hablamos de las mujeres comuneras. Me parece que ella, la hermana del emperador, la mujer de Francisco Maldonado, la madre de Pedro Maldonado Pimentel, me parece que, bueno, el papel al que fueron llamadas. Impresionante, ¿eh? Sí, que una persona me preguntaba por las mujeres comuneras, de si hubo. Y claro, Sí, creo que estas dos son las más... sí, pero que ya te digo, hay varias. Digo, las tiene que haber además. Es decir, toda esta gente, todos estos líderes tenían mujer, madre, abuela. Sí. Claro, sí. Y entonces las tiene que haber. Lo que pasa es que, claro, a ver, yo las fui encontrando, pues eso, en testamentos, en pleitos, sobre todo en pleitos. Fueron las llamadas a pleitear para conservar las propiedades, las herencias, tal, porque ellos no estaban. Es decir, ellos se escondieron y se fueron a esperar que el emperador les perdonara, ¿no? Entonces, porque se sabía, esa era otra cosa que se sabía clarísimamente, que los iba a perdonar. Pero que alguien se tenía que quedar a mantener todo aquello, ¿no? Y fueron las mujeres, realmente. Te quiero preguntar ahora, porque esto lo apuntas en el estado de la cuestión, aunque entiendo que es una pregunta que daría para otra tesis, es cómo ha evolucionado la percepción de los comuneros desde el propio momento
hasta hoy en día, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no ha evolucionado. Creo que como empezamos la entrevista, yo creo que hay honrosas excepciones, es decir, hay gente joven trabajando en el tema. Hay una profesora que acaba, bueno, leyó su tesis hace un año o dos, Beatriz Majo, en Valladolid, que está trabajando con actas municipales antes del conflicto, entonces está metida en el archivo, enfrascada, y claro, los resultados son extraordinarios. Como digo, me parece, vamos, un trabajo extraordinario, ¿no? Y que por supuesto aporta luz. Bethany Aram, que hizo su tesis sobre Juana, dirigida por Parker, ella está en Sevilla, es americana y bueno, claro, ha hecho un relevamiento de todas las fuentes vinculadas con Juana de Castilla que es alucinante. Entonces, lo que te digo, gente que ha estado trabajando en el archivo tiene una visión, yo creo que se va avanzando en esto, ¿no? En este complemento. El problema está que la gran mayoría que habla interpretando, por ejemplo, lo que yo pueda decir. Entonces yo te puedo decir esto y entonces viene, no sé qué, yo no estoy de acuerdo por esto. No, dijera mi directora de tesis. A ver, yo he estado, no sé, 30 años trabajando en los archivos, mirando documentos y todo lo demás. De todo tipo, directos, indirectos y demás. Entonces tú, para decir que no estás de acuerdo conmigo, ¿cuántos archivos has estado? ¿Cuántos documentos has visto? Porque si lo que vas a hacer es interpretar lo que yo digo, pues me parece estupendo, ¿no? Pero no echamos luz. Es decir, vamos a ir al archivo, buscar otras maneras, mirar de otras perspectivas. Entonces digo, siempre se dice lo mismo, pero son topicazos. Bueno, claro, es que primero se interpretó de una manera, la República lo interpretó como mal, como un movimiento señorial de los nobles, mal, pero vino el franquismo y dijo que era un movimiento de los campesinos, entonces también mal, entonces después vino no sé qué, o sea, siempre mal. Y creo que al final lo que ha pasado es eso, fíjate, ¿no? Que el quinto centenario viene a la comisión que se forma del quinto centenario viene a explicar un poco, a resumir todo lo que ha pasado. O sea, a mí no me parece ni medio normal que se forme el año pasado la comisión. Yo hace más de 10 años que estoy diciendo, señores, se vienen los 500 años, hagamos cosas interesantes, miremos, vamos a financiar investigaciones, que los jóvenes hagan tesis, que salgan, que digan más cosas, que me contradigan y contradigan a Josep Pérez y a Marabal y a quien sea, pero con archivo, ¿no? Con archivo, ¿no? Quiero que me cuenten interpretaciones de lecturas menores, ¿no? La gente que se basa en Dambila ya está clarísimo que no ha traducido bien, no sabía leer muy bien la letra del 16 y por lo tanto hay algunos errores en él, que está bien el trabajo, pero que lo que dice Dambila, ojo, o sea, que hay que mirar, pues eso, como dice Salustiano de Dios, cógete a Galíndez de Carvajal y léetelo en latín, ¿no? Léete Archivos y Marcas y léete la letra del siglo XVI y después debatimos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Hay un grave problema. Primero, considerar qué mal, ¿no? Que la fiesta de la comunidad sea una batalla que se perdió. Bueno, eso no entender nada, primero. Es que, Bueno, mira Cataluña también. Y luego, pues, lo que te digo, creo que la situación de si evolucionó o involucionó lo determina esto, que al final se forma una comisión para el quinto centenario el año pasado, a un año del acontecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Graves problemas. Protagonismo. Las universidades, se convocan a las universidades para que participen y empiezan los graves problemas de que quiero participar yo. Bueno, al final se termina nombrando a un comisario, que es una persona de historia del derecho, que fue consejero además de educación de Castilla y León, como un poco yo creo que como prenda de paz de todo esto, y se forma un comité científico que es el que va a organizar los congresos, las publicaciones y demás, compuesto por 4 personas, de las cuales ninguno ha publicado nada sobre comuneros, ¿sabes? Son 4, de los cuales 3 son de Derecho y una es de la Universidad de Burgos, Cristina Borreguero, que es una catedrática que ha trabajado muchísimo, sobre todo en la época de Felipe II, que lideró la cátedra de comuneros financiada por la Junta de Castilla y León, por la Fundación Villalar, pero que yo no he visto resultados, me refiero. Sí, no he visto a un trabajo de archivo que me desvele una serie de cosas. Se pide un proyecto de investigación para digitalizar la documentación comunera que hay en Simancas. Vale, ¿y? La digitalizamos. ¿Y quién lee esa letra? Es que digitalizar, vale, está muy bien, pero lo que nos interesa es que vamos a financiar a becarios que sepan paleografía y que nos puedan traducir bien traducido esos documentos.
Porque con digitalizar no vamos a ir a ningún sitio. Está bien como primer paso, pero tampoco se necesita mucha financiación. Yo en la Universidad de Valladolid, en pandemia, en la biblioteca antigua, cuando necesito algo, llamo, pido un documento, me lo digitalizan y me lo mandan. Tampoco necesito financiación para eso. Luego, vamos a digitalizar documentos de la Comunidad de Castilla de Simancas. Habrá que primero buscarlos, ¿no? Y encontrarlos, que eso tampoco es fácil. O sea, me refiero, son todas acciones súper interesantes, muy interesantes, pero encabezadas por personas que no conocen el tema. Y entonces, pues vamos por derroteros. Es decir, un grupo, por ejemplo, que me propuso también hace unos cuantos años, no, lo que vamos a hacer es buscar los restos de Francisco y Pedro Maldonado. Entonces presupuestaron 1 millón de euros para eso. Joder. Pero es que, digo, Las prioridades. ¿dónde están? Es que no hay que buscarlos, que ya uno está enterrado en la Catedral de Salamanca y el otro, tengo el informe arqueológico, sé dónde está, con permiso de quien hizo la excavación, te lo puedo decir, pero vamos, 1 millón de euros, yo creo que por bastante menos, el que sabe dónde está, que los ha encontrado, te lo puede decir, y servidora también, ¿no? Pero me explico, entonces, yo lo que creo es que sinceramente, Josep Pérez es el gran investigador, es el que ha estado en el archivo, es el que conocía de cabo a rabo toda la documentación y tenía en su cabeza metido todo el procedimiento. Don Manuel Fernández Álvarez tenía también un conocimiento de una parte de eso, pero también archivo. Y luego Diago me parece que voz mediano para el caso, para Castilla-La Mancha, como digo, Máximo Diago, bueno, hay muchísima gente trabajando distintas cosas y trabajando en el archivo extraordinariamente bien, son menos visibles probablemente que otros, pero como digo, el punto en el que estamos, si no se recurre a estas personas y se sigue recurriendo a gente que no está en el archivo, probablemente la interpretación del fenómeno siga siendo tan deficiente. Como siempre, y la gente, la sociedad en general se queda así en plan, no entiendo por qué festejamos una derrota.